Reciban una cordial bienvenida a este segundo día del Congreso Aguadillano de Historia en conmemoración por los 250 años de la Fundación de Aguadilla, en honor al profesor y doctor Alfredo González Martínez. Es para nosotros un gran honor el contar con su presencia en esta mañana, en la que daremos inicio a una serie de ponencias muy interesantes a cargo de excelentes representantes de diversos ámbitos de la comunidad puertorriqueña. Soy la doctora Eda Soto, directora del Departamento de Español de la UPR de Aguadilla, y en mi nombre les doy la más calurosa bienvenida, a la par que les aseguro que van a vivir una mañana y una tarde extraordinarias. Comenzaremos con nuestra primera mesa, la cual está compuesta por diversos representantes de nuestra comunidad. Comenzaremos con el señor Orville Miller Martínez, cantante, actor e historiador puertorriqueño, quien nos va a presentar su ponencia titulada Rafael Hernández de Aguadilla en Puebla. Pido un fuerte aplauso para el señor Orville Miller. Tenemos un ajustado programa y por eso es nuestra celeridad en la presentación. Buenos días a todos. Esto es una ponencia muy breve, basada en experiencias de autodidacta y curiosidad de investigación y curiosidad de uno cuando residía yo en México, allá haciendo telenovelas, películas con Vicente Fernández. 3 años estuve allá en la capital mexicana y entonces me dio mucha curiosidad porque me hablaban de esa canción, de esa rancherita. Que yo le pueda, que yo le pueda, la. Es una rancherita. Y entonces me pongo a investigar y un día me levanto temprano en la mañana, cruzo la ciudad y voy a la colonia Polanco de México, que era bastante lejos de donde yo vivía, y llego a la editora hispanoamericana de música. Y llegué allí y me dice, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va en México? Y yo, muy bien, gracias. Mire, tengo esta curiosidad sobre este tema. La persona inmediatamente me llevó para la parte de atrás allí de la editora y me presentó el registro de Qué chula es Puebla, de Rafael Hernández, de entre el 37 y el 1938. Y entonces, a base de contacto con otras personas que porque tenía a Rafael, recordemos siempre, la gran virtud de Rafael en Quiqueya, que era aborigen, y le puso Quiqueya, y se canta más que el himno dominicano, y allá en Puebla pues pasó lo mismo. Entonces, empiezo a indagar, y me hacen los cuentos de Rafael Hernández cuando dirigía la orquesta en vivo de la XEW, la emisora más importante de México, de Latinoamérica, y tenía 2 intérpretes fundamentales, Margarita Romero y Güelo Rivas, un famoso tenor y una soprano mexicana. En aquella época no se le ocurría a ningún artista
Eso de cantar una canción sin permiso, eso no existía. El maestro tenía que bautizar a la persona en sus regazos. Tú me vas a cantar este, tú me vas a cantar aquello. Y otro personaje importante, escuchen, que hay que investigar también, Bernardo San Cristóbal, que era el gerente de la XEW, con quien hizo algunas canciones, Rafael, en sociedad. Hay algunas que tienen el nombre de Bernardo y el nombre de Rafael Hernández Marín. Entonces empiezo a indagar, todos los días, al mediodía, estaba el estudio lleno, eran estudios de radio con butacas, como lo era acá con radio, acá también en la época nuestra en Puerto Rico, la gente iba y atendía, entonces veían ese espectáculo fabuloso, esperando algún estreno del maestro. Y empiezo a averiguar y me hacen el cuento. En una ocasión, ya Rafael, con esa popularidad que tenía, y vamos a hablar del cancionero Saldo Guaspicot, pues ya hacía presentaciones a través de todo México. Iban en un bus, en un camión, en dirección a Puebla, con todos los músicos. El maestro está sentado atrás, con sus partituras, con su maletín. Y empieza, él era jocoso en lo personal. Rafael es un hombre bastante compañero que en lo personal. Y entonces él le hace la pregunta a los músicos: bueno, muchachos, yo nunca he ido a Puebla, pero ¿y qué tal es Puebla? ¿Cómo es? Ay, maestro, es chula, es chulísima. Puebla es, pero es chulísima, chula. Se sienta atrás, prepara las partituras y estrena la misma actividad cuando llegaron allá, estrena qué chula es Puebla. Así fue la cita. Mira, el cancionero Picot. Quiero hacer este paréntesis aquí, que es muy importante, porque hay una relación de unos puertorriqueños que radicaron, gracias, por en México, en aquella época también, que ya estaban asentados allí, dos familias, la familia Padilla de Cabo Rojo, y estaban entonces también otra familia que les voy a decir ahora, ambos empresarios, pero el dueño de la sal de uva Picot era puertorriqueño. Cuenta Ruth Fernández que lo visitó en una época que ella nunca había visitado una gente que vivía en una opulencia como esa, y que tenían una bolera en el sótano de la casa, una bolera para jugar, y ahí lo atendieron. Y entonces estaban los Colón Villafañe y otras familias que representaban los oxígenos salvos, eran puertorriqueños también. O sea que había un ambiente muy propicio de puertorriqueños allá y que siempre estuvieron apoyando a Rafael. Entonces, llegan al pueblo, estrenan esa melodía y pasan 2 años, se convierte en lo que acabamos de decir, la canción, la rancherita que más se toca, tocante a Puebla, que más se escucha, y tiene 2 monumentos Rafael en distintas partes de la ciudad de Puebla, que es la cuna del mole poblano, la salsa oscurita con chocolate y con chile que se le echa para aderezar las comidas. Y entonces pasan 2 años, luego me toca a mí este incidente y me manda a buscar el general Toksky, un militar retirado, general militar retirado, entonces gobernador del estado de Puebla, para notificar que se iba a elegir otro monumento más en Puebla, en uno de los lugares más prominentes, y necesitaban contactar al que fuera gobernador de Puerto Rico en aquel momento y a la viuda de Rafael Hernández, que como ustedes saben, María era mexicana, se había casado con ella. Vuelo a Puerto Rico,
con esa encomienda, pero ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo yo le voy a llegar de gobernador, que era uno de los periodos de Romero Barceló que estaba gobernando? Me encuentro con Jorge Rivera Nieves y me dijo, oye, pero ¿qué pasa aquí? Mira, chico, yo tengo este problema, yo tengo esta encomienda de parte de esta gente del gobierno del gobernador, el general gobernador de allá del estado de Puebla. María, el problema no es María. ¿Cómo yo consigo prácticamente a la cañona una cita con el gobernador? Y Jorge Rivera Nieves me dice, mira, por ahí anda un legislador, Ramos Jordán, que era, creo que hubo una manera pariente, Ramos Antonini, que eran del partido del gobernador en aquel momento. Déjame ver qué yo puedo hacer. Al otro día estaba yo en la fortaleza con doña María, llevé a mis sobrinos también allá que me acompañaran y ahí se negoció esa actividad, que el gobernador no tuvo reparo en colaborar con ella, de la cual también fui partícipe. La sal de uva picor, como ustedes saben, dueña de que era propiedad de puertorriqueños, multimillonarios, como ya les dije, tenían el famoso cancionero que se repartía en toda Latinoamérica, principalmente con las letras de las canciones de Rafael Hernández, que eso lo inmortaliza aún más. Esas canciones se cantaban en toda Latinoamérica. Y a la sazón de eso, los auspiciadores del programa de Rafael, que era por la calle Ayuntamiento, allá en el centro de México, ahí era la XEW. Esa es mi modesta participación en este encuentro, al cual le agradezco al doctor Roscalleda Reyes, que desde el primer momento me llamó, porque él también se crió allá, vivió largos años en México cuando su padre estaba haciendo su doctorado allá. También una sorpresa para mí que me trae aquí otro anzuelo dulce se le estaba dedicando al doctor Alfredo González Martínez, a Freddy. No podía decir que no. Y aquí estoy. Voy a investigar un poquito más sobre eso y sobre la época de Rafael en la XEW y sus giras por México, y una gira especial que gracias al doctor Alfredo González, como nunca habían visto a Rafael en persona, hubo una gira que cuando vieron sus fotos ya estaba contratado para presentarse en Colombia, en época cuando Mirta Silva viajaba con él, todas esas personas como parte del Conjunto Victoria, cuando vieron que era medio oscurito, cancelaron la gira. Fue una cancelación por cuestiones puramente raciales. Y en eso estoy trabajando ahora para poder hablar sobre eso con más claridad. Muchas gracias a todos por esta oportunidad. Gracias a la universidad, Jorge, al alcalde, a la presidenta, ¿no?, de esta universidad acá del Cora, que me han hecho el gran favor de invitarme. Y quiero hacer un brindis simbólico. Una vez Cantinflas viene a Puerto Rico, ya esta se está viendo. Y entonces era íntimo de Ruth Fernández, porque en el año 44 Cantinflas vino a Puerto Rico y bailó un bolero con Ruth Fernández en el restaurante El Nilo, que estaba en la esquina de Ponce de León y la Parada 22. Y estaban los dos que parecían dos palillitos, y esa foto existe. O sea que ella era la mejor amiga que tenía Cantinflas en Puerto Rico y viceversa. Entonces invitan a Mario Moreno, dicen, en una fiesta con, no sé si un clubcito, Notarios, uno de estos grupos. Le dicen, bueno, maestro, ya que está usted aquí, ¿qué le merecería a usted dar un brindis especial para iniciar esta jornada de esta organización que se está reuniendo aquí? Pues sí, sí, con mucho gusto, pues yo la copa. Le digo, bueno, yo quiero brindar por lo mejor de lo mejor. Y si hay algo mejor, pues mejor todavía. Gracias.
Otra cantinflas. Muchas gracias al señor Olvin Miller por tan interesante ponencia que nos demuestra que los puertorriqueños siempre nos hacemos notar en cualquier lugar del mundo donde estemos y para bien. En estos momentos les presento al segundo ponente, quien es el doctor Jorge Ruscalleda Reyes, de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, director del Departamento de Ciencias Sociales y uno de los organizadores de este excelente congreso. Dejo con ustedes al compañero Jorge Ruscalleda para que le pido un fuerte aplauso. Muy buenos días, muchas gracias doctora, muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos en la mañana de hoy nuevamente en esta segunda jornada del Congreso. Voy a estar hablándoles sobre, yo llevo las pasadas décadas investigando sobre la cultura política como tema, ¿verdad? La cultura política puertorriqueña, pero en esta ocasión el enfoque es en la cultura política de Aguadilla. He titulado la ponencia La cultura política en Aguadilla entre los años de 1940 a 1960. A lo largo del siglo XX, el municipio de Aguadilla ocupó un lugar singular dentro del entramado histórico y político del occidente de Puerto Rico. Su condición de puerto, su temprana vinculación con los círculos del comercio marítimo y su papel como punto de articulación entre la economía agrícola y tradicional y los procesos de modernización industrial lo convierten en un observatorio privilegiado de los cambios que experimentó la sociedad puertorriqueña en su tránsito hacia la modernidad. En el año de 1940 y 1960, en plena transición del modelo agroexportador a la industrialización, la sociedad aguadillana vivió de forma concentrada los efectos de un nuevo orden político, económico y simbólico que alteró tanto las formas de sociabilidad como las nociones de ciudadanía y también las de autoridad. En este periodo se redefinieron los valores colectivos, las prácticas de participación cívica y los imaginarios de progreso. En el ascenso del Partido Popular Democrático, el PPD, y la figura de Muñoz Marín coincidieron con un ciclo de reformas estatales que transformó la vida pública del país y dio origen a una cultura política inédita. O sea, estamos hablando de unos cambios en los patrones, en la sociedad civil, ¿verdad? Que tienen que ver con este concepto de categoría de análisis de cultura política. Continuamos diciendo, ¿verdad?, que más que una categoría descriptiva, la cultura política es una herramienta para comprender la dimensión simbólica del poder, las formas mediante las cuales los individuos y las comunidades elaboran representaciones sobre la autoridad, la justicia, la pertinencia o pertenencia y el cambio. No, no sé. Vamos para atrás. Para atrás, vamos para atrás. Uno, dos, aquí. Muy bien. Durante las décadas de 1940 y 1950, Puerto Rico experimentó un proceso de cambio estructural sin precedentes. El sufragio universal, la expansión educativa, la legislación laboral y la creación de un Estado desarrollista generaron nuevas modernidades de la ciudadanía.
La política dejó de ser una de privilegio, ¿verdad?, para unos pocos y se convierte en un espacio de participación colectiva y también de esperanza social. Paralelamente, la implementación de la base REINI en Aguadilla, en el sector noroeste de Puerto Rico, y los programas de fomento industrial impulsados por el gobierno modificaron las relaciones laborales, el paisaje urbano y los imaginarios de movilidad social. El Estado asumió un papel central en la organización de la vida pública y se presentó como garante del bienestar, el progreso y de la estabilidad. En el plano político, el triunfo del Partido Popular en 1940 marca el inicio de una hegemonía sustentada en políticas públicas concretas y en un nuevo lenguaje moral. La retórica de la revolución pacífica promovida por Muñoz Marín, la idea del progreso material con la noción de redefinición colectiva para amplios sectores populares, el nuevo Estado encarnará la promesa de justicia social, modernización y dignidad. Aguadilla, con su mezcla de tradición agrícola, vida portuaria y naciente urbanización, fue un escenario privilegiado de estas transformaciones. La ciudad condensada en un territorio, condensaba en un territorio las tensiones entre la economía tradicional y el empuje modernizador que caracterizó a esa etapa de la posguerra. A comienzos de los años 40, Aguadilla vivía un proceso de reacomodo económico y social. El declive de la agricultura de exportación, particularmente el de la caña y el café, coincidió con esa reducción del comercio marítimo tradicional. En su lugar surgieron nuevas fuentes de empleo ligadas a la construcción y los servicios militares con la llegada de la base REINI, ¿verdad?, en esa preparación para el marco de la Segunda Guerra Mundial. La instalación de Borinquen posteriormente base aérea REINI en el 39, entre el 39 y el 41, esa construcción transformó radicalmente la fisonomía de este municipio. Atrajo mano de obra local, capital local y de la periferia, capital federal y servicios complementarios, iniciando un ciclo de urbanización que alteró el espacio físico y la vida cotidiana. Hemos hablado, ¿verdad?, en estos días, en estas ponencias, ¿verdad?, más a detalle sobre esos procesos, ¿verdad?, pero comentamos que alrededor se desarrollan nuevos barrios, pequeños comercios, redes de transporte, mientras la presencia militar introducía también costumbres, jerarquías y hábitos de consumo distintos en la región. REINI no fue únicamente un enclave económico, representó una forma de modernidad. Su disciplina, racionalidad técnica y estética del orden influyeron en las percepciones locales sobre progreso y autoridad. Para muchos aguadillanos, la cercanía con la base significó una oportunidad laboral, pero también un espacio de exclusión. La base generó jerarquías espaciales y sociales que convivieron con las tradiciones comunitarias de este municipio, creando un tejido social ambivalente donde el orgullo por la modernidad coexistía con la conciencia de la desigualdad. En este contexto, nuestros maestros, sacerdotes, sindicalistas y pequeños comerciantes cumplieron un papel clave como mediadores entre el Estado y la comunidad. Ellos tradujeron los programas de vivienda, salud y educación en experiencias tangibles, reforzando la confianza en el gobierno y en el líder popular. A través de su gestión cotidiana, el Estado se hizo visible y cercano, humanizando en los rostros de los representantes locales. El triunfo del Partido Popular Democrático en 1940 supuso para Aguadilla
como un gran aporte al país, una profunda reconfiguración del espacio político. Las campañas populares despertaron un nuevo sentido de pertenencia colectivista y una sensibilidad cívica centrada en la noción de progreso compartido. Bajo el lema de pan, tierra y libertad, se sintetizaba una visión de justicia social que vinculaba el bienestar material con la redención moral de un pueblo. En los pueblos del interior y de la costa noroeste, esta retórica adquirió un tono casi pedagógico. El pueblo debía aprender a ser moderno, disciplinado y productivo. En Aguadilla, los clubes populares y los comités de barrio se convirtieron en centros de socialización política. Allí se organizaban las actividades educativas, los actos cívicos, colectas y gestiones de ayuda. Estos espacios no eran meros instrumentos proselitistas, funcionaban como redes de mediación entre el Estado y los ciudadanos, donde las promesas del gobierno se convertían en beneficios concretos. El Estado dejó de ser una entidad abstracta. Su presencia se percibía en las escuelas, los dispensarios, las carreteras y los programas de vivienda. La política se vivía cotidianamente en la vista se vivía cotidianamente en la vista al alcalde, en la inauguración de obras, en el agradecimiento por el empleo o la beca. La lealtad política se consolidó a través de gestos de reciprocidad que fortalecían la confianza ciudadana. En el imaginario popular de la época, la educación adquirió un valor casi redentor. El conocimiento se identificaba con el progreso y el progreso con la virtud. Las escuelas públicas, los programas de alfabetización y las campañas cívicas promovieron una pedagogía del desarrollo. Aprender era sinónimo de ser ciudadano. Los maestros jugaron un papel fundamental en esta nueva política. No solo impartían enseñanza, sino que gestionaban recursos, orientaban familias y representaban al Estado en los barrios. Las figuras de autoridad moral y mediadores culturales que conectaban las políticas nacionales con las realidades locales. Los rituales públicos, desfiles escolares, izamiento de la bandera, actos, ¿verdad? Cívicos, transmitían la moral de un buen ciudadano, trabajador, disciplinado, agradecido, respetuoso del orden. En Aguadilla, la plaza pública, el parque y las escuelas se transformaron en escenarios pedagógicos donde se escenificaba la unión entre el civismo y el progreso. La creación del Estado Libre Asociado en 1952 refuerza esta narrativa. En la celebración de este nuevo estatus, el civismo y el orgullo nacional se entrelazaron con la idea de modernización. En Aguadilla, las inauguraciones de escuelas, acueductos, carreteras se convierten en símbolos visibles de esa revolución pacífica que proclamaba el discurso popular. Junto a la ampliación de derechos y servicios, florecieron prácticas clientelares también que se integraron a la cultura política local. La asignación de empleos, becas o ayudas que se gestionan a menudo mediante redes de confianza y reciprocidad. Estas prácticas, lejos de ser vistas como corrupción, eran percibidas como una expresión de solidaridad y de justicia. El patronazgo político no anuló la adhesión ideológica, la reforzó. Los ciudadanos no solo apoyaban a partidos que compartían el discurso, sino porque experimentaban sus beneficios en la vida cotidiana. La carretera reparada, la escuela recién visitada o la ayuda médica eran expresiones tangibles de ese estado benefactor. En Aguadilla, las redes de lealtad tejieron una trama comunitaria que dio durabilidad al proyecto popular. La política se convirtió en una forma de moral compartida
un intercambio de confianza entre pueblos y sus líderes. La legitimidad no provenía únicamente de la ley o la ideología, sino del reconocimiento mutuo entre el ciudadano agradecido y el funcionario cercano. Ok, en este nuevo orden cívico, la mujer, los jóvenes adquirieron un protagonismo en la expresión del sufragio reconocido, el sufragio femenino reconocido desde el 1935, abrió el sufragio universal, abrió luego primero el sufragio femenino, luego la universalidad del sufragio femenino, abrió las puertas a una participación activa en las juntas escolares, ligas cívicas y organizaciones comunitarias. Las mujeres aguadillanas desempeñaron un papel crucial en la mediación entre el Estado y la familia. Promovieron campañas de higiene, vacunación, educación infantil y civismo. En ellas se conjugaban los valores tradicionales del ciudadano con las exigencias modernas de organización y de servicio público. La juventud, por su parte, fue objeto de una intensa pedagogía estatal. Las escuelas secundarias, los programas técnicos y las ligas deportivas transmitían una ética del esfuerzo y la disciplina. Ser joven y educado equivalía a ser un ciudadano moderno. Los desfiles escolares y los equipos deportivos se transformaban en ritos de integración social y orgullo municipal. El mérito académico y la conducta ejemplar se presentaban como pruebas de responsabilidad cívica en este contexto del Estado. Ya vamos finalizando, ¿verdad? Con esto. En este contexto, el Estado aparecía como un garante de la movilidad social y la educación como cambio legítimo hacia el progreso. Hay que destacar, ¿verdad?, que todos estos procesos no están libres de tensiones, ¿verdad? Estos cambios y estas transiciones también llevan tensiones entre la ciudadanía. Y vamos nosotros a concluir diciendo que la experiencia guadillana muestra cómo las reformas políticas y económicas del Estado Popular fueron interiorizadas culturalmente por las comunidades. La legitimidad del régimen se sostuvo tanto en la eficiencia de sus políticas como en la emoción moral que generaba el progreso visible. Las herencias de este periodo perduran hasta hoy. La expectativa de que el Estado actúe como protector, la confianza en la educación como vía de ascenso y la identificación del progreso como obra pública. Esta memoria cívica, forjada entre los años 40 y 60, constituye un sustrato duradero de la cultura política aguadillana. Aguadilla fue, en ese sentido, un microcosmos de la modernización puertorriqueña del siglo XX y un espacio donde las aspiraciones colectivas se encontraron con las limitaciones estructurales, donde la moral del esfuerzo convivió con el favor político y donde la ciudadanía se construyó entre la gratitud y la esperanza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Caldero, por tan excelente ponencia. En estos momentos me honro en presentarle a ustedes a una persona a quien admiro muchísimo, un joven aguadillano, cuya una educativa a nivel superior inició en este recinto y que yo sé, sin lugar a dudas, que él va a llegar a donde él se proponga. Es para mí un gran honor presentarles a ustedes ahora al honorable Carlos J. Meléndez Galarza, legislador municipal de Aguadilla, quien nos va a presentar una excelente ponencia reafirmada por el gran compromiso y amor que siente por su pueblo. Pido para él un fuerte aplauso. Buenos días. Muchas gracias por participar de este esfuerzo.
congresos históricos, la primera vez que se celebra algo de este parecido en nuestra ciudad de Aguadilla. Antes de comenzar mi ponencia, quiero reconocer a la compañera legisladora municipal, Esperanza Hurtado, que está con nosotros también hoy, quien merece reconocimiento por su presencia. Bueno, en esta mañana voy a estar hablando sobre el concepto de la identidad de pueblo, y la identidad como concepto puede entenderse como la percepción que los individuos tienen de sí mismos y de los rasgos, características y particularidades que los distinguen, otorgándoles un sentido de pertenencia y continuidad. Según la Real Academia Española, se otorgan 5 términos para la identidad. Sin embargo, los 2 que quiero resaltar son los siguientes: conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Y la próxima es conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Sin embargo, el concepto de identidad de pueblo trasciende lo meramente individual o lingüístico y adquiere un significado profundamente cultural y simbólico. La identidad colectiva se construye a partir de un conjunto de valores, fe, tradiciones, costumbres, lenguas, creencias, herencias e historias compartidas que fortalecen el sentido de pertenencia de una comunidad propia. Este sentimiento de unidad permite a los pueblos mantener viva su memoria histórica y afirmar su existencia frente a los procesos de cambio social, globalización y modernidad. Precisamente hoy nos hemos dado cita en este lugar para la magna celebración de este congreso, porque celebramos nuestra identidad de pueblo y compartimos las historias que por 250 años nos han acompañado. En este sentido, la identidad no es un elemento estático, sino un fenómeno dinámico en constante transformación que se nutre de la interacción entre el pasado, el presente y las nuevas realidades socioculturales. Los elementos visuales y tangibles son parte sustancial de este concepto. Animales, frutos, comidas, escudos, banderas y arquitectura son algunos de estas. A través de estas líneas vamos a conocer sobre la identidad de nuestro pueblo, los símbolos y algunas nociones de nuestra amada Aguadilla. Aguadilla como tierra de fe. Nuestro pueblo vive una profunda espiritualidad, en la fe católica, legado que nos fuera transmitido por los padres fundadores españoles desde los inicios de nuestra historia. Esta herencia ha moldeado la identidad cultural y espiritual de Aguadilla, convirtiéndose en un pilar fundamental de su vida comunitaria. Bajo la vocación de San Carlos Borromeo, obispo de Milán, y Santa María de la Victoria como patrón y copatrona de la ciudad, se han celebrado a lo largo de los años las más fervientes y significativas fiestas patronales, las cuales representan un punto de encuentro entre la fe, la tradición y la cultura popular. Con la misma solemnidad, la memoria litúrgica de la Virgen del Carmen refleja una de las más grandes manifestaciones de fe aguadillana. Cada año, en el domingo más cercano al 16 de julio, día de la titular, se reúnen cientos de devotos a lo largo de las costas del pueblo, esperando la procesión que carga la imagen icónica y de vestir, con sus hermosas vestiduras color marrones, beige y blancos, y de sus manos colgando un escapulario. Los pescadores muestran sus honores a María del Carmelo, llevando consigo pequeñas imágenes en sus yolas, únicas de Aguadilla. Debo mencionar que, aunque la Virgen del Carmen no es la patrona de Aguadilla, y sí de 9 pueblos en Puerto Rico, es aquí en Aguadilla donde se celebra con mayor fervor y alabanza, siendo motivo de cientos de visitas en esta fecha de todo Puerto Rico. Desde 1917 al presente, han transcurrido 108 años de esta hermosa tradición, acto de verdadera convicción y veneración mariana. En la presentación pueden ver algunas imágenes históricas de la primera procesión de la Virgen del Carmen celebrada en el 1917 y abajo pues una del 2023. Estas festividades no solo constituyen
un acto, vale, estas son de 1938, 1919. Estas festividades no solo constituyen un acto de devoción religiosa, sino también una manifestación viva de la identidad colectiva del pueblo aguadillano. Durante esos días las calles se llenan de música, procesiones, oraciones y expresiones artísticas que refuerzan el sentido de pertenencia y unidad comunitaria. Las misas solemnes, las novenas y los actos culturales reflejan la continuidad de una tradición que ha pasado de generación en generación, manteniendo viva la conexión entre la espiritualidad y la historia local. En este contexto, la fe católica en Aguadilla no se limita al ámbito litúrgico, sino que se integra en la vida cotidiana como fuente de esperanza, solidaridad y compartidos. Así, la devoción a sus santos patrones simboliza no solo la protección divina sobre la ciudad, sino también la fortaleza espiritual de su gente, que encuentra en la fe un vínculo que une el pasado con el presente y proyecta la identidad aguadillana hacia el futuro. Decía el fray Íñigo Abad que Aguadilla era la villa de los cristianos. Hablemos ahora de algunas tradiciones aguadillanas. Las tradiciones de nuestro pueblo demuestran el carácter festivo y noble de la ciudad. Al pasar de los años, los propios constituyentes y administraciones municipales han creado iniciativas que fomentan y se guardan al presente. En nuestro pueblo, al inicio de cada año, existen velorios de reyes que han sido parte de la herencia espiritual y cultural de su fundación. Por su parte, la familia Villanueva Laguer, orgullosamente del sector Cambija, lleva 71 años ininterrumpidos pagando esta promesa a los santos reyes que iniciaron don Andrés Villanueva Galicia y doña Manuela Laguer Peyot. Esta celebración se lleva a cabo en la residencia de su familia y reciben a cientos de invitados que con fe se reúnen en torno a los rezos. Finalizados los 3 rosarios, disfrutan de la fiesta con comida y dulces típicos en todo momento, sin acabarse. Aguinaldos, bailes y un ambiente navideño que se vive con gran algarabía y festejo. Al llegar la medianoche, se aparecen los 3 santos reyes a caballo o a camello, dependiendo el año, ¿verdad? Recibidos con fuegos artificiales y plena puertorriqueña. Cabe destacar que ese es el momento más esperado de la noche, cuando marcan las 12. Asimismo, la promesa a los reyes de Orlando Añeses de la Rosa se celebra desde el 1965 en Aguadilla. Originalmente se celebraba en la plaza pública frente a la iglesia. Sin embargo, los atrios de la parroquia San Carlos Borromeo se convirtieron en el lugar preferido de los hermanos que se reúnen en torno a la fe para venerarlos. La comunidad parroquial organiza el evento trayendo los alimentos y regalos que se sortean en esa noche. Comenzando con la celebración eucarística, la noche transcurre con alegría y devoción. Debo destacar que, aunque solo he mencionado principalmente estos 2 velorios, nuestro pueblo creyente y devoto celebra decenas de velorios a lo largo de nuestro municipal, como el de la familia González Vargas, que originó doña Aurora Martínez Román en la década del 40, ofreciéndolo como promesa a los reyes por la salud y bienestar de sus hijos, don Alfredo Freddy González Martínez, que precisamente este congreso se le reconoce a él, y su hermano Ernesto, conocido como Blanco González Martínez. De igual manera, este velorio reúne grandes familiares, amigos y vecinos de la comunidad. Durante la primavera, Aguadilla reconoce el legado del ilustre Rafael Hernández Marín, el tradicional festival de la que anualmente se le dedica. Este evento congrega a cientos de personas, entre los que se destacan los niños, que con emoción compiten en las distintas categorías de participación. Este año 2025 se celebró la 47ª edición de ese evento, que fue organizado por la Oficina de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico del municipio de Aguadilla. Con el mismo homenajeado, el Festival de Música Rafael Hernández se celebró por primera vez en la década de los 70, mientras era alcaldesa Conchita Igartúa del Suárez.
Allí se reconoció el legado musical de este grande y el pueblo recordaba sus aportaciones mientras deleitaban de sus hermosas composiciones. El actual alcalde Julio Roldán ha rescatado esta tradición y se celebrará durante los días 25 y 26 de octubre en la calle Marina, precisamente este fin de semana. Por su parte, el poblado San Antonio, que aunque significa una parte importante de Aguadilla, de su desarrollo, cuenta con su propia comunidad, así casi se reconoce como un pueblo aparte. Su parroquia, su plaza pública, su cuartel de la policía, su correo, sus escuelas y sobre todo su gente. Bajo la vocación de San José Obrero, cada mayo se celebran las fiestas en honor a su santo patrón, concurridas de igual forma como las de San Carlos, presentaciones artísticas, machinas y comida callejera. Por su parte, la gente disfruta y se divierte mientras con devoción observan a San José, el carpintero que crió a Jesucristo. Otra huella de espiritualidad y festiva distinción de los aguadillanos. Somos un pueblo humilde y noble que disfruta de su comunidad. Durante los meses de noviembre y diciembre de cada año, el mismo poblado San Antonio se ilumina con miles de luces navideñas que embellecen las fachadas de las casas de sus vecinos. Muchos de ellos colocan puestos de comida típica y callejera a las afueras de sus hogares. Quienes visitan el poblado en esas fechas podrán degustar de los ya típicos bacalaitos, buñuelos, pinchos y otros tantos que apetecen ahora y por siempre. Las calles y las aceras están arqueadas e iluminadas y forman el fondo perfecto para la fotografía familiar de la temporada navideña. Sin duda, un paraíso al cual todos debemos visitar en la temporada navideña. La calle Mercado, por iniciativa de la señora en el barrio Pueblo, por iniciativa de la señora Tata Rosa Vadillo, celebra anualmente su fiesta conocida como el Encuentro de la calle Mercado, que a pesar de que se originó en el 2001, ya constituye una tradición que lleva 24 años este año, que se celebra con mucha algarabía y gozo. Allí se congregan los cientos de vecinos que viven en el área y las personas invitadas. Tata, por su parte, una gran ciudadana con visión de servicio para su comunidad y por muchos años ha hecho esta actividad un símbolo de hermandad aguadillana. Vamos ahora a hablar de la identidad visual de nuestro pueblo. Aguadilla se distingue por elementos que a través de su historia se han vuelto distintivos. El tiburón, animal emblemático, el tamarindo, fruta distintiva, el pescado como alimento principal y la pesca como su motor de desarrollo económico, mientras el pueblo se fue desarrollando. Estos son algunos de ellos. Con el paso del tiempo, algunas construcciones también se han hecho y se han convertido en íconos que al mirarlas identifican a nuestro pueblo. Menciono algunos de ellas: el muelle de la playa Crashbook, el antiguo muelle de Azúcar, el avión abandonado de Borinquen, las cascadas Water Park, entre otros reconocidos. Sin embargo, los principales elementos que crean la identidad visual de los pueblos son su escudo y su bandera. El escudo y la bandera de Aguadilla fueron creados mediante la ordenanza municipal número 50, serie 1971 al 72, con motivo de la celebración del bicentenario de la fundación de Aguadilla. O sea que el escudo y nuestra bandera recientemente han cumplido sus 53 años, porque a pesar de que el bicentenario se celebraba en el 75, se adoptaron en el 72. Se adoptaron oficialmente el 30 de junio de 1972, mientras era el señor Cristinio Cavazos, presidente de la Asamblea, y Emilio Cerezo, alcalde. Y como ya se está acercando la maestra de ceremonia, voy entonces a hablar sobre algunas disputas que a través de los años ha sufrido nuestro escudo municipal. Aquí ustedes pueden observar varias versiones de nuestro escudo de Aguadilla y eso nace porque la ordenanza en sí, que lo establece, claro, por los visionarios del escudo que lo diseñaron, entre ellos el señor Hernán Recha, ¿verdad? Familiar de nuestra historiadora oficial, con ayuda del señor Santa Pierre, catedrático del Colegio Universitario de Calley, y del escultor y pintor Alberto Adi de Aguadilla, que fueron, ¿verdad?, quienes lo conceptualizaron. Sin embargo, la ordenanza contempla algunos detalles
que en profundidad no parecen ser tan específicos, y de ahí es que surgen todas estas versiones de nuestro escudo, que si logran ver, no las voy a hablar ahora cada detalle en específico, pero cada uno tiene algo distinto. Eso, claro, ha tenido alteraciones a través de los años y distintas administraciones municipales que han querido actualizar el formato de diseño de nuestro escudo. Sin embargo, no representa y tampoco cumpla a cabalidad con el propósito de un escudo municipal, que es mantenerse por siempre como un distintivo municipal que no sufra cambios, sino que marque la identidad propia de nuestro pueblo. Recientemente, la Comisión de Educación, Arte y Cultura y Preservación Histórica de la legislatura municipal que me honra en presidir ha realizado esta investigación sobre la originalidad de nuestro escudo con mucha atención y meticulosidad. A razón de ello, me dio la tarea de encontrar la copia original del escudo. Para eso me puso en contacto con el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que cuenta con la colección digitalizada que le hiciera llegar nuestro historiador oficial, Aide Richard, para solicitarle copia de los documentos que le fueron remitidos según indica la propia ordenanza. Muy cordialmente los recibí y pudimos identificar una copia original del escudo. De la misma manera me contacté con el historiador oficial de la Guadilla, doctora Aide Richard Cancio, para confirmar que en efecto esa era una copia original, porque ella fue quien adquirió toda la colección de su hermano, quien fue principal figura que contribuyó al diseño del escudo. Curiosamente, en el año 2022, la historiadora me obsequió una copia original del escudo, que no sabía que era una copia original del escudo, y de manera inesperada, es la original, la copia digital que me envió, es la original que la copia digital que me envió el ICP. Así que, a razón de ello, y como anuncio primitivo en este congreso, la Comisión de Educación, Arte, Cultura y Preservación Histórica de la Legislatura Municipal se dispone, antes de finalizar este año, a realizar un informe sobre esta investigación que concluirá con unas enmiendas a la Ordenanza Municipal número 50 para darle mayor claridad al texto y acoger formalmente el color púrpura en el forro de la corona mural de nuestro escudo, que a pesar de que la ordenanza original hace referencia a él, en ese diseño original no aparece el color púrpura. De esta manera nos aseguramos de que nuestros símbolos oficiales permanezcan inalterables con el pasar del tiempo y de las generaciones. Muchísimas gracias por su atención. El cuarto ponente en esta mañana es el doctor Fernando Rivera, quien representa a la Universidad de la Florida Central y es parte del cuerpo de investigadores en Puerto Rico. Recibamos al doctor Fernando Rivera con un fuerte aplauso. Gracias, buenos días a todos y todas. Primero que nada, reconocer al doctor Jorge Calleja por la invitación. Esta es mi tercera visita a Cora en menos de un año, así que siempre muy orgulloso del recibimiento que me dan aquí dentro de todo esto. Pues básicamente, y también quiero reconocer a mis colegas del Museo de Historia Natural de Puerto Rico, Pablo y Maribel, que están aquí, por favor, a los estudiantes allá, de los estudiantes por allá. Y también reconocer a los estudiantes que vinieron expresamente esta mañana a verme a mí. Por lo menos yo me voy a chupar ese cuento de todo eso. Pero nada,
Pues nada, mi nombre es Fernando Rivera, yo soy el director del Puerto Rico Research Hub en la Universidad de Florida Central, que queda en Orlando, que yo creo que es un sitio bastante familiar para ustedes. Pero nada, aquí está el propósito de cómo comenzamos en 2018, después del huracán María, y obviamente queremos ver como que estas perspectivas de cómo entender mejor los números aquí. Una pregunta cuando yo vengo acá y hablo con mis amigos y mis amigos, me dice, mira, pero que tú haces un congreso de habladilla. Ah, ya en Orlando, ¿qué tú estás haciendo ahí? Pero ustedes me van a contestar esa pregunta ahora mismo. ¿Cuánta gente usted tiene familia o sabe de alguien que tenga algún familiar puertorriqueño en Florida ahora mismo? Pues básicamente ustedes me han visto todo. Y ustedes no están lejos de la realidad, ¿no? Básicamente, esto ha sido un patrón que hemos visto, y Aguadilla es parte de este patrón también dentro de todo eso. Percibimos los patrones poblacionales aquí, pero hay unos números que en el 2017 Florida sobrepasa a Nueva York con el estado que tiene más puertorriqueños. Y ahora en la Florida tenemos 1.3 millones de puertorriqueños, ¿no? Así que ha sido un testigo dentro de todo eso. Y el doctor Buscalia estaba viendo por esa época donde Puerto Rico estaba creciendo dentro de todo eso. Pues Aguadilla no es inmune a estos cambios poblacionales tampoco, ¿no? Entonces vamos a adentrarnos un poquito sobre lo que pasó aquí dentro de todo eso. Pues la época de 1950 al 2000, ¿no? Y esta fue pues, como la época de crecimiento, por lo mucho que sabemos dentro de todo eso. Esta fue como que la época de crecimiento aquí dentro del país, ¿no? Básicamente, si vemos un cambio de casi 1.5 millones de 1950 al 2000 en Puerto Rico, ¿no? Inclusive más de 20.000 ciudadanos aquí en Aguadilla, dentro de todo eso. Así que un crecimiento inmenso, ¿no? Dentro de todo eso. Y usualmente cuando hago estas presentaciones, ¿no? De resumir todo esto, esta perspectiva de lo que fue, de lo que es y de lo que puede ser dentro de todo eso, yo creo que el relato de todas estas cosas es súper importante hacerlo, ¿no? Pero vamos a entrar un poquito al 2000. Y ya estamos entrando un poquito a la época moderna. Dentro de todo eso, aquí es donde muchos de los estudiantes que están aquí empezaron a nacer, ¿no? Y ahí es cuando se da cuenta que están un poquito viejitos dentro de todo eso, porque la época donde se graduó y todo este tipo de cosas, ¿no? Me están negando aquí. Pero vemos aquí, ¿no? En términos de lo que pasó también en 2000 y en 2010, ¿no? Y vemos que todavía ha sido un crecimiento poblacional al principio de los 2000, pero hay un punto y este fue como que el punto que comenzó el éxodo de la población y la reducción de la población, 2006. ¿Qué pasó en el 2006? A los historiadores aquí que están en un congreso de historia. ¿Qué pasó en el 2006? Pues si recuerdan, en 2006 fue cuando se caducó la ley 936. Y esto obviamente en el 96 se le dio un amplio marco de 10 años para que las industrias pudieran crecer, y este fue como que el punto de entorno aquí. Pues ya como veíamos, de los 50 al 2000 había crecimiento poblacional al principio del 2000, pero ya en el 2006 vemos esa bajada en términos de la población, y Aguadilla lo vemos aquí también. Tenemos 5.000 personas aquí, de Puerto Rico ya casi 500.000 de personas dentro de todo eso. Continuaba y estos patrones continúan, ¿no? Dentro de todo esto, del 20 al 24, dentro de todo eso, y vemos que hay una diferencia aquí también. Yo creo que ahora está brinqué el a ver, pues aquí es también es interesante, ¿no? Y aquí entramos como ya a la época más contemporánea de 2010 al 2020, ¿no? Y aquí vemos, hubo como que un cambio en el 2019, ¿no? Donde se refleja un pequeño crecimiento, ¿no? Básicamente desde el 2006, ¿no? Había como un crecimiento,
una reducción poblacional dentro de todo esto. En 2019 pues hubo una, como que se cambió todo este tipo de cosas, pero comenzó todo esto. Y recuerden, en 2019, 2020, pues estamos hablando de la pandemia y todo ese tipo de cosas, pero esto puede ser el reflejo de lo que pasó después del huracán María, ¿no? Como un hecho básicamente temporáneo y de repente pues la gente comenzó a volver dentro de todo esto, pero estamos viendo que ya para el 2024 estos patrones resumen dentro de todo eso y seguimos viendo la reducción poblacional. Ok, pues esto está pasando en Aguadilla, está pasando en Puerto Rico. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Obviamente significa que hemos perdido muchas personas en el país y por eso parte de lo que hemos hecho en este año y medio es ver básicamente qué están pensando los puertorriqueños en Florida sobre las situaciones aquí. Por límites de tiempo y todo esto, no me voy a dar todos los temas que cubrimos, pero pueden ir a nuestra página en el internet y les voy a dar información al final y pueden ver el reporte completo. Para los estudiantes, este es mi equipo de trabajo. La mayoría son estudiantes subgraduados. Y es una de las cosas que quiero enfatizar dentro de todo eso, que cuando hacemos investigación, voy a estar un ratito también si quieren hablar conmigo, siempre buscamos oportunidades para que los estudiantes se integren al equipo de investigación. La investigación es una práctica que impacta mucho y transforma vidas dentro de todo eso y eso es lo que queremos hacer. Pero rapidito aquí, básicamente viendo la muestra demográfica dentro de todo eso, no voy a pretender que todo el mundo sepa los 67 condados del estado de la Florida, pero ustedes pueden ver aquí dentro de todo eso la concentración de puertorriqueños usualmente en estas áreas, ¿no? Osceola, Orange, que está un poquito ahí, que es donde están los parques temáticos, el corredor del I-4 y también al sur de la Florida dentro de todo. Muy rápidamente, viendo algunas de las... hicimos dos encuestas, ¿no? Hicimos una encuesta en marzo-mayo, hicimos otra en octubre. Dentro de todo eso, hubo distintas técnicas y estamos viendo dentro de todo eso. Podemos hablar también, esto es otro tema de conversación, pero hacer encuestas, hacer muestreo, se complica un poquito más dentro de todo esto. Pero lo que deben de notar es un poquito que el primer muestra era la edad promedio era un poquito más alta y la segunda encuesta un poquito menor. Pero fuera de todo eso, y aquí también pues, tenemos educación, todo este tipo de cosas. Pero, para ver los tiempos, pues, muchos de los temas que encontramos le preguntamos a la gente, ¿no? Mira, ¿cuáles son las cosas que te preocupan más entrando a las elecciones que había el año pasado, ¿no? Y obviamente era el costo de vida. El costo de vida fue uno de los temas principales que encontramos ahí. Y entonces, del costo de vida y otros temas, pues fue la economía, la educación, la salud, vivienda asequible, y también preguntamos sobre Puerto Rico. Y cuando vemos aquí, pues, cuando preguntamos, eran como que, pues, estamos viendo aquí como que educación, salud pública, costo de vivienda, ¿no? Esos son temas que supongo y sé que también son relevantes aquí en la isla dentro de todo eso. En la segunda encuesta, pues entendimos qué quiere decir la economía, qué son esos temas que están buscando aquí, y básicamente afirmaron que eran los seguros, la inflación y las tasas de interés. ¿No? Entonces, es parte de todo. También corrimos unos grupos focales, ¿no? Y aquí pueden leer como que la reseña que nos dio uno de estos participantes, ¿no? El costo de la comida subió mucho, demasiado de alto, está siendo difícil comprar lo básico, gasta ahora casi $25 comprando el huevo y leche. ¿No? Entonces yo creo que es una realidad que podemos tener dentro de todo eso, que a veces ir al supermercado es una aventura no grata, porque no tarda gastando eso. Obviamente la pregunta no se puede hacer presentación de Puerto Rico dentro de todo esto, viendo pues, los sistemas económicos, pero una de las cosas que vimos también, ¿no? Le decimos, mira, ¿cuál es su opinión del Estado Político de Puerto Rico? Esos son otros 20 pesos que podemos discutir después. Pero los programas importantes, ¿no? Economía, seguridad, costo de vida. En la encuesta ya en noviembre, pues estamos hablando de la red eléctrica segura, el sistema de salud, educación, economía, que son esos sistemas de interés. Y básicamente, ¿no? Nos comparto uno de los participantes, ¿no? Se ha hecho muy difícil, tan difícil allá que ya no puedo pensar, quiero quedar aquí.
quedarme allá, vivir cómoda, como que hasta ahora de vacaciones, llevo una semana y es como que no hay luz. Y sabemos que ahora mismo pues no hay agua en, en muchas áreas del país, ¿no? Pero básicamente, aquí estoy y me estoy tratando de quedar en tiempo. Eh, Uno de los temas principales, ¿no? ¿Qué hacemos con este éxodo poblacional? ¿Y qué podemos hacer para ver si la gente, si los puertorriqueños y puertorriqueñas pueden regresar al país, ¿no? Y obviamente, los números están aquí, la realidad es que muchas de las personas no lo piensan hasta que no haya cierto tipo de cambio dentro de todo eso, ¿no? Básicamente, ya en la segunda encuesta, pues el sistema eléctrico, la infraestructura y el sistema de salud, ¿no? Que básicamente son estos temas. Inclusive, la Cámara de Comercio hizo, el Centro Unido de Detallistas hizo también una encuesta que es muy similar a lo que encontramos, ¿no? En términos de cuáles son esas decisiones dentro de todo eso. Y esto es un tema que estamos explorando, ¿no? ¿Qué podemos hacer dentro de todo eso? Pero una de las cosas que aprendimos, ¿no? Y en esta presentación en Puerto Rico y en otros lugares, cercanos a mí, dijeron, mire, profesor, estos problemas que usted ve en la Florida, son los mismos problemas que también tenemos en Puerto Rico, ¿no? Y eso es y yo creo que dentro de los temas principales que quiero verlos aquí, es que los puertorriqueños se mueven mucho, ¿no? Y tenemos una movimiento poblacional muy circular dentro de todo eso y seguimos con oportunidades económicas dentro de todo eso. Pero si ven aquí, ¿no? Estos son los lugares que usualmente pensamos que son las mecas de Puerto Rico, ¿no? Entonces vemos que ha habido una diferencia, ¿no? Tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, obviamente esto es, pues, de reducción natural dentro de todo eso, pero inclusive en Florida, y interesantemente en Florida, no sé qué pasó con los estimados, ¿no? Que subió bastante este año y con que ver, no pude hacer los análisis porque los datos no están disponibles por el cierre del gobierno federal, dentro de todo esto. Pero vemos que en Nueva York, Pensilvania, Connecticut, California, Illinois, vemos una reducción de la población puertorriqueña. Ok, pero no lo voy a dejar nada más porque se fue. En alguna manera, ¿a dónde se están moviendo dentro de todo esto, ¿no? Entonces estamos viendo otras áreas, ¿no? Dentro de esto, ¿no? Estamos viendo áreas como Massachusetts, Texas, Carolina del Norte, Georgia, Virginia puede ser que cambie ahora con estos cambios poblacionales dentro de todo esto. Pero básicamente vemos, yo creo que el mensaje aquí dentro de todo esto es que si no hay las condiciones, los puertorriqueños que han decidido mudarse van a seguir tomando esas decisiones de mudarse a otro lado. Así que son muy movibles dentro de todo eso. Y obviamente estamos viendo cuáles son las consecuencias de ese movimiento, ¿no? Porque obviamente no se pueden establecer instituciones, no hay poder político, no hay poder económico, todo este tipo de cosas, así que tenemos que estar muy pendientes. Yo creo que es una oportunidad, ¿no? De entender esto un poquito más, para ver cómo podemos atraer a la gente de vuelta a Puerto Rico, pero también la gente que toma esa decisión, cómo podemos crear las condiciones para que estén, obviamente, con una mayor calidad de vida. Pues nada, con eso los dejo y yo creo que, mira, 48, 46 segundos dentro de todo eso, así que está así aquí en tiempo. Nada, les pido lo que me puedan hacer, tú sabes, síganos en nuestras páginas, a los jóvenes allá los pueden seguir en la página de Instagram y a los menos jóvenes que nos pueden seguir en la página de Facebook, o pueden ir a nuestra página. Pues muchas gracias y que tengan un buen congreso. Damos gracias a los compañeros y queremos reconocer la presencia de nuestra rectora, la doctora Sonia Rivera González, que se encuentra con nosotros ya. Esta es nuestra anfitriona en este congreso de la historia. Buenos días, señora rectora. En estos momentos queremos permitir a la audiencia, si quieren hacer algún tipo de pregunta a alguno de los ponentes.
Buenos días, gracias por la ponencia, excelente. El doctor Pablo Geraldi Román, del director del Museo de Historia Natural, Conservación de Puerto Rico. Mis colegas están acá, así que Maribel Ramírez, Máximo Torres, y mi gran amiga de aquí, Rupert Rodríguez, Brenda Ramos, la doctora. Tengo dos preguntas. Doctor Ruscallera, cuando habló de ese populismo que se dio, ¿verdad? En esa época, en esas décadas que usted estaba describiendo, y cómo las personas vean la educación como el camino hacia el progreso y la participación en los actos protocolarios, los actos patrios, etc. ¿Cómo, no sé si ha estudiado cómo esto impactó, quizás sigue impactando, nuestra visión política en Puerto Rico, del estatus político, de lo que somos como nación, o no, ¿verdad? Dependiendo de ese tipo dependiendo de cómo las personas lo vean, pero me parece interesante en otros contextos en Puerto Rico, por ejemplo, el Cuerpo Civil de Conservación, que estuvo activo en los bosques puertorriqueños y en el Yunque, ellos contrataron a jóvenes puertorriqueños cuando los jóvenes iban a cobrar su cheque. Era un salón sin imágenes, excepto la bandera estadounidense. Y ellos tenían esta visión de que era el gobierno benefactor, ¿verdad? Y esto parece haber influido en la visión política de algunos de ellos. Así que esa es una curiosidad que tengo. La otra pregunta es para el doctor Rivera. Vimos que hubo un cambio dramático en algunos datos que usted presentó en 3 meses, básicamente. Visión política, la visión que tienen sobre los problemas que hay en la Florida y en Puerto Rico. Estos cambios dramáticos se deben a que las personas se fueron y el grupo que tenga esa visión, que parece radical, de 3 meses a otros 3 meses, se quedaron o es por las personas que llegaron a la Florida. Esas son mis dos preguntas. Gracias por la pregunta. En ese periodo de 1940 a 1960, donde se centra la investigación que he estado realizando de la cultura política en Puerto Rico, pues tenemos la primera etapa de el lema de justicia social. Recordamos que nosotros cuando se fundó el Partido Popular en 1938 son un pacto amplio de sectores de la sociedad en los cuales ideológicamente pues tenemos nosotros, por supuesto los liberales, el Partido Liberal de la Ruptura, tenemos el sector independentista en ese partido, sectores, ¿verdad? También con visión, ¿verdad? Del plan, del plan de ejecución populista, pues con ideas del socialismo, ¿verdad? Etcétera, y un conjunto de sectores que se unen en un proyecto de justicia social. Sabemos nosotros que en el 52, cuando se funda el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el PIB se funda en el 46, ¿verdad? Y cuando Gilberto Concepción de Gracia, y muchos abandonan, ¿verdad? El grupo, ¿verdad? Porque van cambiando en ese proceso de evolución, en el proceso de industrialización y también ideológicamente hacia la visión, ¿verdad? Del Estado Libre Asociado y la relación política con Estados Unidos, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? En ese marco amplio de las construcciones ciudadanas y los procesos que se dan en la cultura política en Puerto Rico, vemos cómo la ciudadanía se incorpora en esos procesos modernizantes, ¿verdad? Y cómo hay también lealtades, choques, ruptura, ¿verdad? Como todo ello. Pero vemos un Puerto Rico que se desarrolla en donde hay una serie de instituciones, entre ellas la educativa, el desarrollo de la educación, lo cívico, ¿verdad? Y lo palpable, lo tangible de esa modernidad, sin, ¿verdad? Querer decir, ¿verdad? Que todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Sin embargo, hay una evolución en esa cultura política. El sector, el aspecto ideológico, pues sí está presente y es importante para muchos, ¿verdad?
y ahí tenemos, ¿verdad? Pues un rasgo de esa cultura política nuestra viva en el tema ideológico en Puerto Rico que perdura, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Pero hablando de lo que sucede en ese periodo, vemos que hay unas redes, hay una interrelación entre el gobierno, el proyecto estatal, las lealtades, ¿verdad? Que se generan a través de todos esos proyectos y vemos nosotros también cómo durante esos años, ¿verdad? El proceso modernizador, pues, va generando un tipo de lealtades. Tenemos que, ¿verdad? Si nos vamos anteriormente a las prácticas políticas, el encierro y todas las otras formas, ¿verdad? Compra y venta de votos, pues hay una diferencia, hay otros tipos de lealtades, ¿verdad? Y otros tipos de aspectos que habría que ver en ese análisis político. Sin embargo, ¿verdad? Pues hay unos cambios de ese periodo de 1900 a 1930 y pico con lo que se va reformulando en el proceso de sociabilización política en Puerto Rico en ese periodo de los años 40-60. No sé si con eso un poco, ¿verdad? Pues contesté. Muchas gracias por la pregunta. Muy buena pregunta, y aquí es que entramos, ¿no? Porque, y vemos como que unos patrones interesantes, ¿no? Pues la primera son muestras distintas, ¿no? Y como lo recogimos fue un poquito distinto, pero nos da como que un poquito podemos extrapolar las cosas que están sucediendo, ¿no? El segundo muestreo fue diseñado por medios sociales. La población era más joven, el muestreo era más joven, y además estamos recientemente llegados a Puerto Rico. Y básicamente detalla eso. Inclusive añadí, cuando teníamos esa encuesta, fue cuando hubo los comentarios del comediante en Madison Square Garden. Yo creo que había como que una cierta manera de protesta silenciosa, porque teníamos la encuesta abierta y ese fin de semana brincó, ¿no? En términos dentro de eso, que yo creo que también esos procesos. Pero no, yo creo que se está dando una alternativa, como unos patrones interesantes, ¿no? Que tenemos que ver un poquito más. ¿Cuál sería esa edad o ese tiempo que vivías en Estados Unidos que puede ser como que el límite donde la gente comienza a pensar que vuelve a regresar o no? Yo creo que la juventud está repensando todos los temas, yo creo que de una manera más refrescante y distinta de lo que conocíamos dentro de todo eso, dentro de todas las normas sociales que tenemos, inclusive qué es la importancia y qué es lo más importante dentro de todo eso. Y también estamos haciendo como esa investigación a un nivel un poquito más cualitativo, pero tengo otro muestreo que acabamos de terminar, ¿no? Y seguimos viendo los patrones, ¿no? Y viendo bien cercano, ¿no? Si la gente prefiere ir a Puerto Rico o no, regresar y todo este tipo de cosas. Pero son unos patrones un poquito más complicados que a veces no necesariamente son simplemente temas económicos, a veces hay unos temas emocionales, a veces hay otro tipo de cosas que tal vez no se capture en la encuesta. Pero gracias por la pregunta. Sí. En el año 1939 andaba el presidente Franklin Delano Roosevelt supervisando unas maniobras en Culebra y ya venían de regreso. Al lado izquierdo estaba la isla de Puerto Rico. ¿Y quién estaba con el presidente Roosevelt? William Leahy, el almirante que llega a ser el Chief Naval Officer de la Armada Norteamericana, número 1, número 2. Uno de solo 6 oficiales que le dieron el rango de 5 estrellas. Y le dice, William Bill. ¿Por qué lo trata de esa manera? Porque cuando él era un joven ejecutivo del gobierno de Estados Unidos, el secretario de una parte de la Armada,
el yate ese que tenía, el capitán de ese yate era Leahy, ya jovencito, ya en los años 20. Entonces le dice, Bill, I'm going to send you to Puerto Rico. Ya sabían ellos que venía la Segunda Guerra Mundial, eso se sabía. Ya eso no lo detenía nadie. Entonces tú vas a ser gobernador ahí por un tiempo. Le toca a Leahy poner en marcha el proyecto de $500 millones ¿en qué? En obras militares. Ya está programado lo de la base Borinquen, el único espacio en territorio norteamericano con 38 bases militares. Puerto Rico, salida donde está esa pista ahora, de correr carros, eran bases auxiliares también, pensando en que si las bases grandes fuesen bombardeadas, esas servían de respaldo. Llega Leahy, pone en marcha todo eso y ponen en marcha, dentro de ese contexto político de los independentistas socialistas que venían de allá del liberal, del socialismo de Santiago, esas mogollas que había una cosa que era ineludible. Por eso teníamos a Winch, tuvimos a Riggs aquí. ¿Quién era esa gente? Esa gente no eran gobernantes civiles, eran coroneles militares norteamericanos que después cambian la cosa y empiezan a poner oficiales puertorriqueños a cargo de la policía y de la Guardia Nacional. Pero entonces no, el otro proyecto principal, no podía haber actividad política separatista en Puerto Rico mientras la guerra estuviera, porque eso iba a cambiar el juego de la defensa y todo ese tipo de cosas. Albizu, Porreger, todo ese grupo fuera de combate. Hasta después que pasa la Segunda Guerra Mundial, dura Albizu, cuando sale de Atlanta, un año más en Estados Unidos y después que lo dejan regresar a Puerto Rico. O sea, que todas esas cosas se dieron en un momento sumamente importante. El almirante Leahy llegó a ser una persona tan ligada a la sociedad puertorriqueña, porque solamente habían 2 ingenieros en Puerto Rico que poseían las dragas para los dragados, para las bases. La grande era un Mangler. ¿Y quiénes eran esas 2 personas que tenían ese equipo para dragar en aquel momento? Don Félix Benítez del Sacho, que luego es el contratista del Normandy, pero el arquitecto es Richard, su tío. Y ahí ve que está aquí. Un aplauso para la historiadora de Aguadilla, Raúl. Su tío fue precisamente el que diseñó esa nave preciosa. O sea que tenemos que tener todo eso en contexto. Y cuando regresa Albizu a Puerto Rico, ¿quién lo recibe? Don Félix, con todas las facilidades para que se quedase con su familia ahí. Y fue la persona que lo recibió, que tenía esa contradicción, don Félix, que bregaba con la Marina por la cosa de los contratos, porque el Hotel Normandy estaba en un espacio que era propiedad de la Armada Norteamericana del Navy. Ahí vivía el almirante en esa parte. O sea, solamente eso para completar un poquito el panorama de acá, de un humilde cangrejero con raíces isabelinas. Pues dígame, María Isabela también. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Comentario bien breve porque vamos para la segunda pregunta, para la segunda tanda ya, y es la siguiente, contestando un poco lo que dice Orville Miller y lo que dice el compañero, que fue a mi juicio, el compañero, el doctor Rucayeda, ha hecho una ponencia magistral. Y el otro compañero, ¿verdad? Y los que están aquí, si nosotros a veces pensamos que hay una diferencia entre cada una de las... No, aquí cada una se complementa porque está trabajando con la dimensión humana del proceso histórico. En el caso del planteamiento de Rucayeda, que se entorna justamente con lo que dice Orville Miller, fue una experiencia única, una generación única. Hay un texto de James Porter que habla sobre las reformas y la guerra. El Partido Popular se convirtió en la albacea de toda esa impronta y toda esa riqueza que va a llegar
Entonces la contestación evidentemente es que sí, que va a tener una influencia, ¿verdad? Pero quiero recalcar algo que ahora se estaba poniendo de moda. Las bases son autónomas. Las bases no generan una riqueza como se nos ha dicho nosotros, que todo, no. Eso es una consecuencia lógica de cómo la gente se aprovecha, ¿verdad? Hasta cierto punto de esa modernidad. Pero las bases, entonces en el contexto de hoy que se dice que hay que militarizar otra vez a Puerto Rico. Mire, señores, si no tienen un portaaviones que tiene 75 aviones, no te hace falta una base, para nada en absoluto, ¿verdad? Quítense eso de la cabeza. Eso fue un momento histórico único, único. Y en ese momento histórico se da lo que comentaban los compañeros y muchos en términos ideológicos, ese proyecto colapsa porque no siguió reformándose, ¿verdad? Porque es un momento histórico. Y entonces, ¿cuál es la venida del puertorriqueño, del ser humano? Irse a buscar otros destinos en Nueva York, en Chicago, en la Florida. Esa es nuestra realidad. Entonces, ¿cómo se torna todo esto que decía Oli Miller de Rafael Hernández? Pues eso es extraordinario. O sea, nosotros ahora hablamos de Bad Bunny, pero tenemos un embajador, no solamente en México, en Latinoamérica completa. ¿Verdad? Exacto. O sea, y las tradiciones que decía el compañero ahorita, ¿verdad? Que cómo la gente Entonces, cada una de estas cosas están unidas, aunque parezcan, ¿verdad?, que están separadas, ¿no? Y me callo para entonces dar el paso, porque tenemos ya la próxima, que voy a estar hablando del San Antonio de Aguadilla. Ajá. Muy bien. Pero, sí, breve, no un comentario, pero breve. Quería felicitar al colega Carlos, o sea, sobre su pronuncia sobre Aguadilla. Y quizá añadirle dos cosas que consideraba. Uno, a la lista de eventos que se realizan en Aguadilla, también se resalta una figura también prominente de Aguadilla, que es José de Diego, que ha sido celebrado por muchos años por comités y grupos que no son, ¿verdad?, del municipio, pero que se pudieran añadir a ese nombre y esas festividades de figuras icónicas que se celebran en Aguadilla, José de Diego. Y segundo, quería quizás presentar quizás una idea de que quizás pensemos que hay otras fes en Aguadilla, que no solamente es la católica, que sí ha tenido un rol prominente en la asociación de festividades con la cultura popular, pero que también las tradiciones presbiterianas, bautistas, aquí en Aguadilla tienen una larga tradición y sería bueno recuperar la experiencia de esa fe en cómo han aportado también a la tradición de Aguadilla. Y segundo, en un poco la encuesta que se está realizando, contrario quizá a la opinión de los 90, donde las preocupaciones eran más corrupción y criminalidad. La pregunta es si ustedes asumen una actitud crítica hacia a la percepción que se tiene sobre Puerto Rico. Por el asunto de que la crisis eléctrica, pues hoy en día, pues, quien dirige ese proceso es una corporación privada. Y el asunto de los servicios de salud también están en manos de planes médicos privados. Y pienso que a veces se responsabiliza al Estado o a la sociedad, cuando realmente hay unos actores privados que no sé cómo lucen en cómo se percibe la situación actual de Puerto Rico, ¿verdad? Y quizás, no sé si ustedes pueden hilar un poco más fino en decir, bueno, la luz, ¿y quién la luz? ¿Verdad? Y quizás eso ayude en esa opción de que hemos presentado el escenario de Puerto Rico tan desesperante que la gente no ve la viabilidad de que esto sea posible. Y quizás, pues, si ubicáramos bien la responsabilidad en ciertos actores, pudiéramos decir que en efecto el Estado es rescatable desde otras narrativas. Y quizás no sea solo el Estado y quizás otros sectores. No, eso es un poco. Ok, pasamos por la señora. Lo que ella hace su pregunta, le informo que en el mes de abril nosotros celebramos el simposio de la identidad y de la lengua. Desde el año 2021 está a cargo del Departamento de Español y el municipio de Aguadilla, para darle lustre y conocimiento a la ciudadanía, no solamente de la figura de el excelso, ¿verdad?, caballero de la raza, José de Diego, sino que también a otras grandes personalidades de Aguadilla. Esto lo hemos estado haciendo el Departamento Español y el municipio de Aguadilla, y con ello pues le estoy, dejen durante el mes de abril. ¿Okay? La pregunta.
Buenos días. No solamente es una pregunta, contar algunas anécdotas de los viajes, de cómo se conoce Aguadilla en otros pueblos. Pero antes quiero felicitar a los ponentes porque creció. Ok, mira, en una ocasión yo estuve en Aruba y entonces había un sitio de baile, todo eso, y me dijeron, ¿quién quiere cantar? Y yo dije, yo quiero cantar. ¿Cuándo a cantar? Lamento Brincar. Pues subo a la tarima y digo, ¿quién me quiere ayudar? Y le puedo decir que había más de 2,000 personas allí y todo el mundo comenzó a cantar Lamento Brincar. Conocían las canciones de Rafael Hernández. Aquello fue, no, vamos a cantar la